Hola, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidos a un episodio más de Justicia en Yucatán Radio, espacio de divulgación del Poder Judicial del Estado de Yucatán que tiene el propósito de acercar los temas de la justicia de una manera plural. El día de hoy, y para platicar sobre la próxima implementación de la reforma en materia de justicia laboral, nos acompaña la maestra en Derecho Graciela Torres Garma, consejera de la Judicatura del Poder Judicial. Bienvenida, consejera. Muchas gracias, Mauricio, un gusto. Como se sabe, estamos cerca de implementar nuevas formas de justicia en materia laboral. Y en tal virtud, desde hace un tiempo, el Poder Judicial reinstaló una comisión intrainstitucional que se encarga de diagnosticar, diseñar y evaluar la implementación de esta reforma en lo referente a los tribunales que desahogarán los asuntos en esta materia. Comisión que es presidida precisamente por la consejera Graciela Torres, que nos acompaña hoy para profundizar un poco sobre este tema. Consejera, a manera de introducción, ¿cómo va el Poder Judicial con la implementación de la reforma? Muchas gracias, Mauricio. Pues sí, mira, te comento como antecedente importante de este tema que las reformas en materia laboral constituyen el cumplimiento bien de una de las obligaciones contraídas por México con la firma del TECMEC, en el que se estableció que el país habría de efectuar determinados ajustes en materia de derecho del trabajo con la finalidad de cumplir con las expectativas pues, de un pacto internacional. Esto bien trajo consigo esta reforma del 1 de mayo del 2019 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como de la normatividad federal en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Y por eso en Yucatán, como bien menciona, se hicieron indispensables y diversas acciones, entre las cuales se encuentran este comité interinstitucional, en donde tenemos a diversas dependencias involucradas trabajando en esta reforma. Desde marzo del año anterior se reinstaló esta comisión y hemos estado desahogando diversos asuntos en esta materia. Te comento. Una de las reuniones en las que se ha estado trabajando, que se llevó a cabo y que se puso a consideración el análisis, estructura orgánica de los tribunales laborales en el Poder Judicial del Estado, así como la plantilla de personal para esta implementación del sistema de justicia laboral y que, bueno, es base para esta implementación. En estas reuniones se cuenta con la participación de integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, de la Dirección de Administración y Finanzas, de la Unidad de Planeación, de la Unidad de Comunicación Social y Protocolo, del Departamento de Innovación e Implementación, del Departamento también de Servicios y Redes, de Escuela Judicial, del Centro Estatal de Solución de Controversias, de la Subjefatura Jurídica y de Normatividad. Y bueno, vemos cuántas áreas están involucradas en todo este trabajo interinstitucional, Mauricio. También te comento que consecuente y paralelamente se han realizado otras reuniones en los que se abordan también tópicos relativos a los espacios, el diseño estructural, las necesidades del inmueble que va a albergar tanto al Centro de Conciliación y Registro Laboral como también a los tribunales laborales. Y en estas reuniones también tenemos la participación de diversos órganos y funcionarios del gobierno del Estado de Yucatán, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, Secretaría de Administración y Finanzas, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán. También tenemos con nosotros a la Junta de Conciliación y Arbitraje, todo esto con la finalidad de armonizar funciones y trabajos de coordinación respecto de esta implementación. Y destaco en este punto que te comento la excelente coordinación y comunicación de todos los funcionarios reunidos para cumplir pues con esta gran labor que es una parte vital y trascendental de esta reforma. También, otra parte también que no quiero dejar de destacar y que me parece muy importante es la capacitación, Mauricio, por parte del Poder Judicial del Estado
a quienes desean formar parte de este cambio de paradigma de manera activa y funcional. Y en esta tesitura, en el mes de septiembre del 2020, se ha llevado a cabo el curso que denominamos Actualización acerca de la reforma en materia de justicia laboral, que fue impartido por el Poder Judicial del Estado, coordinado conjuntamente con integrantes de la mesa de trabajo para la transición procesal y la capacitación de la reforma al sistema de justicia laboral. En esta mesa de trabajo tenemos integrantes de las universidades de la región, de colegios de profesionistas, de institutos educativos que están colaborando con nosotros. También te comento que en marzo también se dio el diplomado de habilidades en materia laboral, también organizado por la Escuela Judicial. Y en noviembre tuvimos un diplomado en capacitación general en la Ley Federal del Trabajo y Seguridad Social, también impartido por el Poder Judicial, esto en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante también señalar, Mauricio, que en el mes de octubre se aplicó este examen general de conocimientos, fue el primer examen general y el primer paso para la selección del personal que formará parte de los tribunales laborales. Y bueno, pues todo este esfuerzo que te he estado comentando de todas las instituciones involucradas para fortalecer la reforma en materia de justicia laboral, pues como ves, conlleva grandes trabajos nacionales, también estatales de toda índole, a la par de reuniones también institucionales e interinstitucionales también que se llevan a cabo en reuniones de trabajo, también en coordinación con la unidad de enlace para la reforma al sistema de justicia laboral, pero a nivel nacional. Entonces, Mauricio, las decisiones no se han tomado a la ligera, se ha efectuado un análisis exhaustivo y pues un estudio profundo que ha servido como diagnóstico en cuanto a las necesidades relacionadas a las cargas de trabajo propias de los tribunales, considerando la productividad de hoy en día de las juntas de conciliación y arbitraje, a efecto de proyectar números para los nuevos tribunales que se requerirán y bueno, para atender todos estos procedimientos que van a llegar. También vamos a confiar que los trabajos institucionales y derivados de estas reuniones de colaboración con los entes involucrados serán pues en beneficio de la implementación y favorecerán a que la entrada en vigor sea pues siempre exitosa y en aras, Mauricio, de una justicia pronta, clara, eficaz y expedita a los usuarios del sistema de justicia laboral. Con lo que nos comenta, consejera, podemos afirmar entonces que el Poder Judicial está completamente concentrado ya en estos trabajos, no solo en la organización, como usted bien mencionó, sino también en la formación de los servidores públicos que la van a aplicar, ¿no? En cuanto a la reforma misma, consejera, ¿qué beneficios tendrá la nueva justicia laboral? Bien, Mauricio, pues la nueva legislación tiene el potencial para generar un cambio positivo que impacta no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores e incluso a los sindicatos. Esencialmente, la iniciativa plantea dos cambios relevantes que me gustaría mencionarte. El primero es que la justicia laboral pasa del poder ejecutivo al poder judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que las juntas de conciliación y arbitraje se transformarán en tribunales laborales, los cuales van a buscar realizar de una manera más ágil y expedita, pues todos los procesos. Y el segundo tiene que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva. ¿Esto también qué quiere decir? Que de acuerdo con la nueva ley, los trabajadores tendrán derecho a formar parte de un sindicato o bien a constituirlo sin necesidad de autorización previa, ejerciendo su libertad de adhesión o separación. En tanto, en materia de contratos colectivos, el objetivo será mejorar los mecanismos para su celebración. Sin duda, Mauricio, los cambios y los beneficios son importantes y van a modificar significativamente el panorama laboral actual de nuestro país. De acuerdo a lo primero que nos comentó, consejera, en el Poder Judicial, sobre este paso de las juntas a los tribunales laborales,
¿A qué retos nos enfrentaremos al momento de implementar la reforma en Yucatán? Pues bien, Mauricio, podríamos mencionar que ahora los retos son muchos, pero considero que el más sobresaliente es estar conscientes que la implementación es un proceso que llevará tiempo y que se realizará de forma gradual. Si bien el decreto ya fue publicado el pasado 1 de mayo, los cambios que establecen para señalar estos plazos para la puesta en marcha, pues serán graduales y paulatinos. Recordemos también que Yucatán se encuentra en el grupo de implementación estatal de la tercera etapa de implementación. Entonces, yo creo que uno de los principales retos es no desesperarse, porque llegará el momento en el que ya tendremos instalados nuestros tribunales laborales. Desde el punto de vista jurisdiccional, consejera, ¿cuáles serían las etapas del procedimiento laboral? Muy bien, pues cada procedimiento, Mauricio, tiene su propia tramitación y reglas. Hablando de un procedimiento tramitado en la vía ordinaria, podemos hacer la división en dos etapas, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita abarca desde el momento en que ingresa la demanda al tribunal hasta antes de la audiencia preliminar. Y la fase oral, en palabras sencillas, consta de dos etapas. La audiencia preliminar, que es la que se depura, en donde se depura el procedimiento, y la de juicio, que tiene por objeto el desahogo de las pruebas admitidas, escuchar los alegatos de las partes, para posteriormente dictar sentencia. Muy bien, consejera, muchísimas gracias. Para reforzar un poco el tema y también para dejarlo muy claro a nuestro público, a nuestra audiencia, me gustaría que nos mencionara su opinión sobre cuáles son los cambios más importantes que esta reforma trae para la sociedad yucateca, por una parte, y también, por otra parte, para los trabajadores y los patrones. Sin duda, Mauricio, la conciliación para mí es el eje rector de la reforma laboral. Constituye un cambio paradigmático en la justicia laboral, logrando que los conflictos se puedan resolver sin necesidad de iniciar un juicio. Con esto te comento que los asuntos, por más complejos que requieran ser, podrían ser ventilados ante autoridades del trabajo y se podrían resolver en un tiempo récord. Sin dudar, la reforma laboral es una iniciativa que va a beneficiar, como te había comentado, a los tres principales participantes: empleadores, trabajadores y sindicatos. Si bien también, respondiendo a tu pregunta, se destacan muchos beneficios, tanto para los trabajadores como para los trabajadores, entre los cuales se tendrá la certeza y la seguridad jurídica que da un procedimiento judicial. Es decir, ante un órgano jurisdiccional representado por un juez, quien es el garante que ambas partes sean tratados como iguales, con los mismos derechos procesales, y que todo va a quedar grabado en un audio y video por si alguna de las partes se siente violentados o vulnerados sus derechos. Y bien, Mauricio, pues aún quedan muchas tareas pendientes, entre ellas el fortalecimiento de las acciones para consolidar el acceso a la justicia laboral y continuar así recuperando la confianza social en la injusticia y la justicia de esta área jurídica. Pero se avanza significativamente y se redoblan los esfuerzos frente a los retos que implica este nuevo sistema de justicia laboral. Muy interesante lo que nos ha mencionado la consejera Graciela Torres Garma, en especial cuando conocemos que estas modificaciones a las normas impactarán de manera positiva con la vida laboral y los sectores productivos, y que el Poder Judicial está haciendo su parte para brindar una justicia efectiva y transparente. Consejera Graciela, ¿algo más que abundar? Pues prácticamente, Mauricio, hemos mencionado parte de los avances, en su mayoría, a esta implementación.
Y bueno, seguiremos trabajando porque aún estamos en esta coordinación, en estas juntas institucionales, no se han acabado, seguimos. Yo creo que hasta que ya tengamos instalados nuestros tribunales, aún así el trabajo seguirá para, bueno, pues tener unos tribunales laborales al nivel de Yucatán. A propósito de este tema, quisiera yo mencionar que la consejera Graciela Torres publicó una editorial muy completa en la más reciente edición de nuestra revista Justicia en Yucatán, misma que puede encontrar en nuestro sitio www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Muchas gracias, consejera Graciela Torres, por habernos acompañado en el programa de hoy, en la emisión que estamos preparando para nuestro público, y le recordamos a nuestra audiencia que este y todos los episodios de este programa están disponibles a través de YouTube, Justicia en Yucatán, y a través de la plataforma Spotify, Justicia en Yucatán Radio. Consejera, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto saludarte y a tu auditorio también. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.